Si la garra del odio me araña, el dolor no te deja seguir. Este canto nos deje la cuerda que nos puede ayudar a seguir. Buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos a su emisión de Desde la Raíz, todos los sábados 9 de la noche por la prestigiada Radio Numancia, domingos 8 de la noche por la igualmente prestigiada Sin Línea MX. El día de hoy, Desde la Raíz, de verdad se viste de gala, porque, bueno, estamos esperando a que entre nuestro querido periodista boliviano Fernando Valdivia, pero para mí es un enorme placer, es un privilegio darle la más cálida bienvenida a nuestro queridísimo Daniel De Vita, desde Argentina. Vamos a tratar un tema por demás relevante, son varios temas en uno. Titulamos este programa Hacia la construcción de la patria grande, y vamos a analizar pues tanto los triunfos de la 4T en México como el muy relevante triunfo del maestro Pedro Castillo en Perú. Mi querido Daniel, más que bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Patricia? El placer es mío y sobre todo en un programa tan bien titulado, déjame decirte. Sí, ¿verdad? Pues estamos muy contentos, verdaderamente, porque lo que acaba de ocurrir hace poco, el pasado 6 de junio, en México, contra toda la guerra sucia, prolongada, todas las toneladas de dinero, Daniel y gente que nos escucha, que se repartieron por todos lados a lo largo y ancho de la República, francamente, pues no funcionaron. La gente mayoritariamente votó por la continuidad de la Cuarta Transformación, iniciada aquel histórico 1 de julio del 2018, en que se dio un cambio de timón de 180 grados en lo que venía ocurriendo respecto a la política interna como externa. Ahora, el 10 de junio, fíjate nada más qué fecha, Daniel, el 10 de junio que tristemente conmemoramos en México una masacre espantosa en 1971, ocurrió un acto verdaderamente feliz, histórico, porque en Perú, después de muchísimos años, triunfó un maestro, Daniel, un maestro de una extracción campesina y además sindical, un maestro que yo le veo, fíjate, no sé qué opines, pero ya me encantaría escucharte, le veo ciertos paralelismos con el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ya Perú tiene un presidente pues que tiene propuestas interesantísimas, muy semejantes también a las del presidente López Obrador. Daniel, ¿cómo ves? Bueno, la verdad que muy contentos con esta jornada histórica que se juntó, similar a lo que nos ocurrió hace unos meses, pero con un desenlace diferente. La verdad que fue un golpe muy duro lo de Ecuador. Veníamos poniendo el corazón hace mucho tiempo. Sé y puedo dar fe del trabajo incansable de toda la militancia de la Revolución Ciudadana en Ecuador y bueno, justamente no poder evitar la victoria de un banquero fue un golpe tremendo, porque también éramos conscientes de la campaña salvaje, que si algunos no saben ni de lo que estoy hablando, ni de política ecuatoriana, simplemente vean un poquito lo que hacen los medios en México, la oposición en México, prácticamente lo mismo. Y fue una derrota dura, y veníamos a esta jornada con esas dudas, con esa incertidumbre de no quedar en la puerta que te abre el camino hacia tus sueños, sino de quedarte a unos pasitos. Y bueno, a ver, por un lado, lo de México, me reí ayer porque después de la elección en México hicimos como una especie de resumen, primero muy serio, y vamos desbarrancando, como suele ocurrir cada vez que nos encontramos. Entonces decíamos, a ver,
le pidieron a los británicos, a la familia Rothschild, la revista The Economist, el financiamiento de la Embajada de los Estados Unidos, Claudio X González, las barbaridades que dice esa Xochitl Gálvez y todo el conjunto del bloque representante de la oposición, todo eso junto, y se lo terminaron metiendo en el ojete, perdón, es una expresión muy nuestra, y a Andrés Manuel López Obrador le tiraron con todo y trapeó el suelo con todo el golpismo mexicano. Y después, por otro lado, por supuesto, lo que está ocurriendo en Perú es una cosa absolutamente histórica, impensada. Nadie hace 3 meses se imaginaba ni por asomo que en Perú podía haber un presidente que no siguiera el modelo neoliberal, así que nada, coincido plenamente con lo que me comentabas. Sí, fíjate, Daniel, que respecto de lo de Ecuador sí fue muchos nos quedamos sorprendidos, honestamente, porque Andrés Arauz, además, un hombre muy brillante, de verdad, o sea, totalmente. muy comprometido también, más o menos siguiendo la misma línea del correísmo, ¿no? También tuvieron que enfrentar una guerra, pues la guerra que la derecha lanza, hombre, además siempre respaldada por el imperio, siempre tiene el respaldo del imperio. Todo lo malo que ocurre en el mundo tiene el respaldo del imperio. Y no creo estar exagerando, honestamente. Pero también yo le veo algo, no sé, puedo estar equivocada, pero le comentaba yo a Fernández Noroña que había habido un factor también de una división. Mira, hubo parte del campesinado, el sector de la CONAIE, un líder particularmente ahí, que sí jugó un papel bastante negativo, muy, muy terrible, y que además tenía nexos directamente con el financiamiento allende las fronteras, es decir, desde los Estados Unidos. Entonces, como que se repiten las historias, Daniel, nada más que el desenlace de Ecuador fue, pues, terrible, ¿no? Porque también notábamos, y pues yo creo que la crítica en la izquierda, Daniel, es muy bienvenida. Tenemos que asumirla. Un cierto distanciamiento de Andrés Arauz de Correa porque parecía o sintió que podría beneficiarle. No lo sé. Es posible que desde acá, desde México, tengamos una visión no tan precisa, pero fue una impresión que sentimos. A ver, la verdad que no lo sé porque no lo he podido hablar con los protagonistas, pero sí te podría dar mi punto de vista por todas las charlas que he tenido con varios compañeros que por hoy están ocupando espacios en el Congreso, que también va a ser importantísimo a la hora de enfrentar todas las políticas de ajuste que está preparando el banquero. Yo lo que creo es que hubo una estrategia para la primera vuelta y una estrategia totalmente distinta para este balotaje. Yo creo que se apostó todo a ganar en primera vuelta con una cercanía muy fuerte de entender de que Andrés Arauz iba a ser Rafael Correa, pero que puede estar en Ecuador, porque Rafael Correa sabemos que si vuelve a Ecuador enseguida, este dispositivo de lawfare o guerra judicial, enseguida va a prisión. Bueno, yo creo que esta estrategia fue muy buena porque se ganaron las elecciones, Andrés Arauz ganó la primera vuelta con mucha diferencia, pero insuficiente para lograr esa mayoría que te permite acceder a la presidencia, y yo creo que fue consensuada la estrategia de decir, bueno, todo lo que podíamos ganar pegándonos a Correa ya lo tenemos y es nuestro, para la segunda vuelta separemos todo lo posible, pero no por una cuestión ni de traición ni de desconfianza, sino como una estrategia electoral que a la luz de los acontecimientos pudo haber servido para llegar a acceder a un caudal de votos que no se había obtenido en la primera, pero que no llegamos. Y lo que vos estás planteando ahí es absolutamente fundamental, que es la figura del doctor Carlos Pérez Guartambel, reciclado por la oligarquía ecuatoriana como Yacu Pérez, un líder indigenista defensor del agua, un personaje de Disney que aparece para robarse una porción de votos muy, muy importante para truncar la victoria real, la expresión real del pueblo y darle la victoria al banquero. Y es muy importante que tenemos que darnos cuenta que tenemos que agudizar un poco la mirada. Ya no es una cuestión de discursos, ni este es de derecha, ni este de izquierda, porque así terminan apareciendo estas opciones. Bueno, es ecologista.
¿Y quién no está de acuerdo con defender el medio ambiente? Por supuesto que sí. Ahora, hay que empezar a agudizar un poco la mirada porque nos van a empezar a ofrecer un montón de opciones políticas que parecen revolucionarias, que parecen ecologistas, que parece que luchan por la igualdad, y simplemente es el neoliberalismo reciclándose y adaptándose a la posmodernidad, y engañan a mucha gente de esa manera, es indudable. Absolutamente. Sí, 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 el feminismo, el ecologismo y todos los ismos se los apropian para vestirse de oveja. O sea, eso sí tienes razón, debemos de ser más, si tú quieres, mal pensados, ¿no? En el mejor sentido del término. De verdad, o sea, verlos con lentes de aumento, ¿no? Porque siempre la simulación es su doctrina. La hipocresía, la simulación es su doctrina. Pero bueno, mi querido Daniel, me da mucho gusto darle la bienvenida a mi cotitular de Desde la Raíz, Fer, ¿cómo estás, mi querido Fer? Bienvenido aquí con Dani de Vita. Muy buenas noches, Patricia, Daniel. Primero que nada, mil disculpas por este retraso. Resulta, Patricia, que yo tengo, debo confesarlo, acá un amor escondido que se llama Valle Grande, y ves que puedo, vengo acá a Valle Grande, la tierra que albergo al Che, y bueno, acá desarrollamos proyectos y tareas de formación, de capacitación, de reflexión, y caramba, estábamos en una reunión y de repente miro el reloj y Dios mío, eran 10:15 y inmediatamente me pongo en contacto. Bueno, les pido mil disculpas por este retraso, realmente esta vez es un retraso voluntario, no involuntario, pero muy feliz de estar con ustedes. He escuchado a Dani coincidiendo plenamente con ustedes, con la percepción que tienen de todos estos ismos a los que tú te refieres, porque en Bolivia, pues sí, hemos sido precisamente víctimas propiciatorias de todos estos emprendimientos que se visten de ovejitas, pero caramba, no son más que unos, no, los lobos todavía son buenos, ¿no? Es que son unos verdaderos diablos que vienen a hacer trochimoche y además con palabras tan lindas como democracia, como libertad, como autonomía, como amor a la naturaleza, etcétera, etcétera. O sea que me integro al diálogo y muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Adelante, Patricia. Muchísimas gracias, mi querido Fer. Bueno, yo no me voy a quejar porque estabas llevando a cabo una tarea que es absolutamente fundamental en todos los territorios de nuestra patria grande, definitivamente, y algo que los partidos políticos deberían asumir. Ya hablaremos de eso, pero sí, es fundamental la concientización, la internalización de lo que realmente sucede con las sociedades. Una vez, hablábamos mucho de eso, Dani y Fer, hemos hablado mucho de eso, de que una vez que gobiernos populares, digamos, rescatan de la miseria a ciudadanos, de repente está el aspiracionismo, ¿no? El querer escalar la siguiente clase, porque eso se ha malinterpretado como un crecimiento, como un progreso, y yo creo que hay que desmitificar todo eso, hay que borrar ese disco y cambiarlo por otros paradigmas, porque ¿qué cosa es el éxito como ser humano? Ciertamente no es que ya eres clase media y después eres clase acá y al rato vas a tener 2 casas y ya progresaste. Eso, lo hemos dicho aquí, Fer, genera que los pueblos voten por su enemigo. ¿Cómo ves, Daniel, y cómo ves, Fer? Dani. Bueno, acá nosotros tenemos una frase que siempre les cuento a los amigos de otros países que decimos que el peronismo, que bueno, nuestra fuerza, nuestra ideología, es una fábrica de gorilas. Que acá gorila le decimos al fifí, gorila le decimos al militante de las ideas antipopulares, ¿no? Y me preguntan por qué, y bueno, claro, porque nosotros agarramos al país después de debacles neoliberales, empezamos a elevar primero el salario, empezamos a generar puestos de trabajo registrados en blanco, empezamos a brindar derechos y a medida que van pasando los años, mucha gente que estaba en la indigencia, en la pobreza extrema, accede a tener un trabajo registrado,
de repente quizás le va bien y puede arreglar un poquito su casa y puede comprarse un auto, y una vez que esa persona accedió a un bienestar mínimo, empieza a votar a la derecha, porque claro, empiezan a cambiar las prioridades, ya su prioridad no es la que tenía 10 años atrás, y esto pasó, menciono Argentina porque es donde yo vivo, pero lo mismo pasó prácticamente con todos los proyectos populares latinoamericanos. De pronto la necesidad de esa persona que hace 10 años estaba golpeando una cacerola para poder tener un trabajito y comer todos los días, ahora quizás está enojado porque quiere comprar dólares y el Estado tiene una política industrial que no puede vender los dólares libremente, como teníamos acá en la Argentina, o decir, me gustaría que haya más oportunidades para el turismo, o que la policía sea más violenta con esa persona que me viene a robar, cambian las prioridades, cambian los intereses, por eso decimos que los peronistas somos una fábrica de hacer gorilas. Y es un desafío enorme que tenemos todos los proyectos populares, y que yo creo que, si bien desde lo teórico podemos elaborar 20 millones de fórmulas, en la práctica todavía eso no se ha logrado resolver. Hablábamos de Ecuador recién. Ecuador agarró un país donde la infraestructura era miserable. Agarró Rafael Correa un país de tierra y lo transformó en un país de cemento, donde había rutas, donde había caminos, donde había hospitales, donde había escuelas. Están las fotos de lo que eran las escuelas antes de Correa, sin techo y con el piso de tierra. Y un montón de esa gente que pasó de vivir en el medio del polvo a vivir en un barrio donde se puede transitar con el auto, nada más y nada menos, hoy por hoy está votando a Guillermo Lasso, que les promete futuro, que les promete... Es muy difícil trabajar con las aspiraciones, sobre todo en países como los nuestros, donde mientras uno va incluyendo un montón de gente que accede al empleo, que accede a los derechos, tenés una lista de gente enorme que todavía sigue. Ninguno de nuestros proyectos ha logrado erradicar la pobreza absolutamente ni totalmente, siempre es un trabajo que lleva un tiempo, y cuando vos lográs incluir a la mayoría conspira para que vuelva el neoliberalismo y vuelvan a empobrecerse todos. Es tremendo. Fíjate que sí, el hecho de avergonzarte por ser pobre es uno de los elementos que más daño hacen, fíjate. Hay una distorsión de los valores. Es decir, la gente piensa que el tener le da valor intrínseco y no se da cuenta que es... ¿Te acuerdas, Fer, que hablábamos de... Es una autoofensa que tú pienses que por ti mismo no mereces el respeto, a no ser que tengas un carro al lado, una casa muy cara y trapos de la marca lo que sea, ¿no? Cuando la gente internalice eso y diga, ah, caray, pues debería darme un poquito de preocupación y más bien mucha pena el sentir que no valgo nada a menos que me acompañen cosas, como si las cosas fueran más valiosas que yo como ser humano, porque solamente de estudiar en la escuela lo que es el cuerpo humano, Daniel y Fernando, que eso, yo creo que ha habido fallas en la educación, ha habido de verdad fallas la educación ha sido muy deficiente en ese sentido. Entonces, cuando nosotros apreciamos lo que es la vida en general, el planeta, cómo se generó, eso, sin religiones, sin dogmas, entonces podremos ubicar nuestros valores como deben estar, dimensionarlos bien, y no caeríamos presas de estas manipulaciones de que ya eres una dama porque te casaste con el multimillonario después de que te rescató de la... O sea, eso, ¿no? Que te lleva a la mediocridad más espantosa, a mujeres y a hombres. ¿Qué te parece, Fer? Bueno, sí, justamente eso explica este amor que yo les confesaba al principio, ¿no? De venir acá a Valle Grande, a un lugar donde tenemos un espacio de reflexión permanente, porque, bueno, lo hacemos evocando al Che, y el Che Guevara decía que la simple redistribución de la riqueza por sí misma no le interesaba, es decir, no es que eso iba a solucionar los graves problemas de la humanidad, y el Che hablaba del hombre nuevo y la mujer nueva,
bueno, la mujer nueva es un concepto que incorporamos, ¿no? Pero del hombre nuevo en términos genéricos, en el sentido de crear un nuevo individuo, es decir, un individuo básicamente pertrechado de valores como la solidaridad y, como él mismo decía, a riesgo de parecer cursi, imbuido de grandes sentimientos de amor. Ese individuo es el que debemos crear y ese debe ser el objetivo último de nuestros procesos y de nuestra revolución, si es que realmente esta es de verdad. Y en ese empeño, pues, hay que siempre intentar esclarecer a sabiendas de que estás luchando contra un gigantesco monstruo que tiene miles de medios masivos de comunicación y no solamente ello, tiene cientos de miles de universidades privadas que día a día van inculcando en nuestros jóvenes precisamente una cultura y un individualismo que es contrario a estos ideales supremos revolucionarios que parten de, y aquí una suerte de encuentro contigo, Patricia, en el anterior programa tú manifestabas tus adhesiones y tus fervores, que acá los compartimos plenamente, y pues hemos retornado a Marx, ¿no? A este Marx que nos habla precisamente de la alienación y del individuo que ve a la propiedad privada como un fetiche, y todo ello que ha determinado que el ser humano pues se pervierta, digamos, ¿no? Se corrompa contra sí mismo, pierda la esencia de su espíritu, pierda la esencia de su sentido de ser, de vivir, y que se deje llevar por todos estos falsos valores. Y en ese empeño, pues acá en Valle Grande nos hemos propuesto dar cumplimiento a un mandato que nació de un encuentro latinoamericano de solidaridad con Cuba, y entre unos de los mandamientos estaba la constitución de una escuela internacionalista de nombre Che Guevara, que precisamente empezara a hablar y rescatar este tipo de valores para que pudieran ser inculcados sobre todo entre la gente joven. Y bueno, ese es uno de los motivos por los que permanentemente vengo acá a Valle Grande a compartir con compañeros que han hecho esta idea, digamos, una suerte de apostolado. Ahí andamos, Patricia y Dani. Qué tarea tan envidiable, de verdad. Fíjense, Dani y Fer, que yo creo, estoy convencida que el salto al socialismo requiere de una evolución en la mente, en la percepción humana, muy grande, un salto cuántico. Es decir, no es fácil ser socialista, implica una gran calidad humana, enorme. Es un desprendimiento que ha caracterizado, por ejemplo, al propio Che, porque viniendo de una familia acomodada, tú lo sabes muy bien, Daniel, un coterráneo tuyo, ¿no? No se sintió completo hasta que no recorrió la América y dijo, tengo que hacer algo, porque esto simplemente es insostenible. Un Fidel Castro que venía de una familia de terratenientes, o sea, una hacienda, tampoco se sintió completo hasta que no liberó a su Cuba de la esclavitud a la que lo tenía sometida, pues el imperio, convertida en un burdel. Entonces, es ese brinco que ya dieron ese tipo de personajes que son irrepetibles, ¿sí? Lo que se requiere para ser un socialista, y ya no hablemos del comunismo, que ya es una escala superior de crecimiento humano, de un humanismo supremo. ¿Qué me dices, Daniel? Bueno, a ver, con mucho respeto, yo creo que nuestros proyectos tienen, hablando de Latinoamérica y de las distintas corrientes que componen al campo popular latinoamericano, que es diverso, incluso dentro de los que piensan exactamente igual, de pronto surgen infinidades de diferencias de criterio. Yo me considero socialista en la acepción nacional de lo que son los socialismos, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, con lo que aquí en la Argentina hizo Juan Domingo Perón, y ahí podemos en todo caso tener diferencias sobre el objetivo final, de cuál sería el estadio perfecto de nuestras sociedades. Ahora, de lo que estaban hablando recién, a mí me parece que
lo que voy a decir no es contrario, sino que puede ser complementario incluso. A ver, yo reivindico la figura del Che Guevara, pero a muerte. Tengo una canción que se llama Hombre Nuevo, que es este concepto que Fer ponía arriba de la mesa, y es algo que a nivel poético a mí me conmueve y yo lo reivindico. Ahora bien, tenemos el ejemplo de Cuba, que Cuba, teniendo los resortes del Estado, que Cuba, con esta resistencia heroica de años y años y años, y yo puedo dar fe porque tengo mi biblioteca llena de literatura, que es testimonio del esfuerzo del Estado cubano de generar esto que vos estabas hablando recién, de que las personas pudieran adoptar nuevas categorías de solidaridad, de humanismo, que van más allá. Y en la práctica, hoy por hoy, yo tengo en mi canal de YouTube, se me llena de cubanos insultándome, insultando la revolución, insultando a Fidel. Digo, entonces, yo creo que vamos a lograr con mucha gente poder generar esto, que los lazos de solidaridad, de empatía, sean superiores. Y yo creo que con otra gente no va a ser muy difícil, porque todos somos medio distintos, algunos somos más problemáticos que otros, pero en todo caso, por lo menos, poder mostrarles que vivir en una sociedad donde nadie se muere de hambre, donde nadie necesita utilizar la violencia para comer, al menos le conviene. Yo quizás soy un poco menos ambicioso, pero digo, si no le sale del corazón, que tengamos las herramientas técnicas para mostrarle que vivir en una sociedad injusta no es bueno para nadie. Para nadie. Nadie se salva solo, escucharán todos los días prácticamente ya en México. Y esto también es muy importante, lo que estamos atravesando a nivel mundial con esto de la pandemia. Ha demostrado como nunca que ya no es, yo me cuido solo, me quedo encerrado en mi casa. A ver, si la persona que te vende los alimentos estornudó tu comida, te vas a terminar enfermando igual. Bueno, son ejemplos que van surgiendo de entender, a ver, si no logramos que todos tengan ese amor superior al que aspiramos y por el que luchamos, que por lo menos se den cuenta que no le sirve a nadie esta locura en la que estamos viviendo. Por supuesto que sí. O sea, hay gente que es refractaria al idealismo. Tú le puedes decir las ideas más sublimes y ni siquiera le penetran en este oído. Lo que necesita es darse cuenta de que si no hay una distribución más o menos equitativa, tarde o temprano a él le va a perjudicar, que es lo que muchas personas en su, perdón que lo diga, no quiero ser peyorativa ni nada, pero en lo obtuso, en su falta de raciocinio, falta de sentido común, que no es nada común. Yo no sé por qué le dicen sentido común, no es común. O sea, yo le llamo lógica, ¿no? O sea, atar los cabos y decir, oye, de verdad que sí. Si de repente hay un mundanal de gente empobrecida hasta lo imposible, pues yo no voy a estar seguro. Pues me van a acabar matando, ¿no? A menos que yo los elimine a todos así con un bombazo. Claro que sí, se requieren los ingredientes diversos, ¿no? Precisamente por la diversidad de pensamientos. Hay gente que difícilmente puede decir que piensa, ¿no? Pero bueno, hay que tratar de penetrar ese casco así de estulticia, yo le llamo. Son peor que yo. Imagínate, ¿no? Está cañón. O sea, a veces yo digo, es más fácil que entienda mi gatita que una persona conservadora, porque además, Fer, ahorita tú nos dirás, tengo una teoría de un estudio que leí por ahí, que fisiológicamente el cerebro, estoy hablando del cerebro, de lo que pasa en la amígdala, es distinto en el conservador que en una persona liberal, que no tiene tanto miedo del cambio, es miedo. Es muy interesante ese estudio, vale la pena profundizar en eso, porque no, las cosas no son nada más así porque sí. Pero adelante, mi querido Fer. No, mira, yo creo que el asunto tiene también otros ribetes, ¿no? Yo pienso que fundamentalmente somos pues un producto social, ¿no? Es decir, del medio, de la formación, de la ideología, de todo lo que nos transmiten cotidianamente.
Mira, yo estoy acá en Valle Grande, donde tenemos un proyecto macro que es hacer de Valle Grande la ciudad de los murales, a partir de una idea de un gran muralista latinoamericano y boliviano que es Lorgio Vaca, que nos dice lo siguiente: todos los días, durante millones de horas y minutos del día, pese a que podemos cuantificar que un día tiene 24 horas, etcétera, etcétera, nos bombardean con imágenes. Sé libre, toma Coca-Cola, ¿no? Tú no tienes un Tiguan y eres nadie. Ponte este perfume y serás, ¿no? Etcétera. Y él dice, si hacemos murales donde sembremos principios solidarios y logremos un gobierno que diga, no un gobierno socialista ni comunista, que puede ser un gobierno de cualquier tipo, que diga, ya, un momentito, por cada anuncio de Coca-Cola, Coca-Cola va a pagar como impuesto el hacer un mural donde la gente exprese un valor. Entonces, dice, ahí empezaríamos a competir en igualdad de condiciones. Y entonces recuperaríamos todos estos valores que han sido perdidos por esa que Marx llamaba la alienación, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese sentido es una batalla dura, pero que tenemos que ir librándola poco a poco, y que no está perdida. Es una batalla que de repente tiene un salto, porque el ser humano no es tonto, incluso este ser conservador al que tú aludes, Patricia, y que puede estar equivocado, que puede estar obcecado por una idea tonta, ¿no? De pronto un día tiene que darse cuenta que algo pasa. Y mira, países tan sorprendentes, yo te nombro 3 países, ¿no? Actuales, nuestros, aledaños. Te nombro a Perú, te nombro a Argentina, y te nombro a Chile y te nombro a Colombia. Oye, hace 1 año y medio era impensado imaginar que en Perú podía haber una alternativa de izquierda. Era absolutamente imposible pensar que el pueblo entero en Colombia se movilizara en todas las ciudades, demandando libertad, justicia y un programa que va más allá de la derogatoria de un decreto que fue lo que motivó su movilización. Oye, hablamos de Chile. Tú recuerdas, hemos escuchado programas y hemos compartido programas con compañeros chilenos que nos decían, no, mira, acá no va a pasar nada, porque ¿qué es lo que pasa? Que hay un sistema establecido electoral que solamente admite la representación a través de los partidos, y los partidos van a mediatizar nuestras demandas. Y de repente se produce esta explosión democrática que sorprende a propios y extraños. Entonces yo digo, la enseñanza es esa, que la gente puede estar un tiempo adormilada, puede estar un tiempo domesticada, pero llega un momento en que la misma realidad le hace abrir los ojos y se produce un fenómeno mágico, que es el sentimiento colectivo, el sentipensamiento colectivo que induce a la masa, a esa masa de la que hablaban Perón, que hablaba Evita, que hablaba Fidel, que hablaba el Che, esas grandes masas que de pronto adquieren una conciencia colectiva, la socializan, no se sabe cómo, y de repente se produce pues lo que se llama en el marxismo sus saltos cualitativos. Yo creo que esa es la impronta que debemos nosotros reconocer de nuestros pueblos. Mira, ayer hacíamos una reflexión sobre lo que han sido las elecciones en México. Ustedes tendrán sus propias conclusiones respecto a ellas, ¿no? Y a los resultados. Pero acá para nosotros los bolivianos fue una suerte de un referendo a un gobierno que había iniciado un mandato nuevo, y de pronto es una mayoría de mexicanos que le dan un sí, una aprobación, y eso para nosotros es algo grande por encima de las naturales, que te digo, contingencias que puede tener en su interior el proceso mexicano, lo que ha sucedido en Ciudad de México, etcétera, pero que en definitiva nos muestra que hay una creciente conciencia latinoamericana, y que creo que es lo que debemos ir alimentando desde estos programas y a través de precisamente estos contactos con compañeros de Argentina, de Chile, de todo lado, ¿no? Ese es mi criterio. Claro, de la patria grande. Algún día la consolidaremos, tal como la soñó Simón Bolívar, que por cierto estuvo aquí en México en 1799 y en 1824 fue declarado ciudadano mexicano. Fíjate nada más, qué
que Bolívar, yo hablo de Bolívar y de veras, se me enchina la piel. Qué personaje, ¿no? Sí, yo creo que la izquierda, yo creo que hemos fallado en varios niveles. Ha faltado empatía. Llegamos con una persona y le decimos, es que Marx dijo esto y el capital, y para esas personas, y no es un comentario para nada condescendiente, no. Es que ha faltado realmente empatía, ponerse en las chanclas del interlocutor, cómo comunicarnos realmente sin llegar a pontificar, ¿no? Ese es lo que yo he notado en muchos compañeros que todavía conservan ese lenguaje ya un poquito, ¿cómo le diría? Pues extemporáneo, que en su momento pudo haber servido, pero si tú también, o sea, si criticamos el dogmatismo, por ejemplo, en la religión, pues no lo tengamos en la cuestión ideológica. Es lo que nos ha muchas veces separado o hecho que la gente se dé la vuelta y diga, ay, no sé ni de qué me estás hablando, no me interesa, yo tengo mi realidad y no la estás entendiendo. Daniel. Bueno, el primero que está poniendo el ejemplo en esto que vos estás planteando se llama Andrés Manuel López Obrador, que toda la mañana de Dios se dedica a hablarle al conjunto del pueblo mexicano sin hacerse el bonito, sin hacerse el intelectual que lo es, y ha encontrado una forma, y no significa que tenga que ser chabacano o vulgar, simplemente se trata de hablar en el idioma del pueblo, que es el idioma que todos tenemos que hablar. A ver, por supuesto que hay cuestiones que son un poco más complejas de definir, un poco más elaboradas y que requieren conocimiento previo, pero a ver, en la inmensa mayoría de las cosas, y me pasa a veces leyendo apuntes de facultad, leyendo algunos libros académicos, que uno los lee y dice, esto que está escrito acá se podría decir de una manera absolutamente más sencilla, y es como que se busca, ¿no? Llenarlo de ribetes, que quedan más lindos, y claramente eso genera un divorcio y una fractura entre la gente, el común de la gente, y el académico, el que va a la facultad. Y la verdad es que prácticamente, a menos que estemos hablando de física cuántica, quizás la inmensa mayoría, y todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales, no le escapan a nadie le escapan. Y yo creo que muchos intentan defender a Andrés Manuel López Obrador hablando más complejo que hasta el propio líder de este proyecto, y no se preocupen que pasa en todos los países y en todos los proyectos, no es una cosa puntual que sucede allá, pero es muy importante plantear esto, es un poco también mi trabajo, desde la música, desde estas charlas que estamos haciendo. Te decía al principio, ¿no? Primero lo explicamos muy decorosamente, después le decimos eso, se metieron las revistas de Economist en el culo, y la gente lo entiende clarito, la gente lo entiende bien clarito. Así que nada, estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano para prestarles atención mientras veo a ese gatito, a esa gata hermosa tratando de salir por la ventana, que me encanta todo el trabajo que se está tomando. Ahora no sé dónde está. Ya se vino para acá. Tengo dos. Amo a mis animales, los adoro. Bueno, amo los animales en general, ¿no? A todos. Mira, yo creo que hay otro fenómeno muy... A ver qué opinan. Para que nosotros respetemos a un líder o a quien sea, tiene que ser impoluto y perfecto, nunca se tiene que equivocar porque qué barbaridad, no, es que ya ve cómo habla, es un naco, que no sé qué, y ahora con lo que pasó con el presidente argentino, como si fuera un dios y no pudiera meter las patas, pues las metió, pero luego está este berraco, porque de veras que hay gente que es indefendible. Tienes a Borolas, ¿sí sabes quién es Borolas, verdad, Daniel? Y claro, y entonces trata de hacerse el gracioso y dice, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Y entonces florece toda esa miseria humana que lo domina. Y entonces dices, bueno, hay de personajes a personajes. Hay quien tiene una
excelente intención, que trata de ir siempre adelante y de repente tropieza. A todos nos pasa. Pero hay quien es precedido de una estela, de lodo biológico, que no hay manera de que se salga de ahí. ¿Qué opinas, Fer? Y luego me dirás tú, Dani. No, sin duda, yo creo que en todo caso el líder, en tanto también un ideario colectivo, es decir, una representación colectiva de lo perfecto, obviamente está sometido a esas grandes presiones, ¿no? A que no debe meter las de andar nunca, ¿no? Y cuando lo hace, lo hace y de pronto encuentra que hay una caja de resonancia gigantesca, que son los grandes medios masivos de comunicación, que te agrandan el problema y te lo ponen como lo fundamental en el momento de hacer un juicio definitivo sobre la persona indicada, ¿no? Pero yo creo que también eso es relativo, ¿no? Por eso yo reitero, yo creo que la gente tiene, tú decías, el sentido común es el menos común de los sentidos. Yo creo que tal vez sea así, pero de repente yo creo que la gente lo recupera, y lo recupera pronto, y de pronto lo utiliza, y lo utiliza bien. Entonces se da cuenta de que un líder es un líder en tanto que está desarrollando una serie de políticas y de acciones orientadas a satisfacer las demandas de las grandes mayorías, y que puede haber cometido un desliz, pero bueno, el desliz es humano, es condenable en su momento dependiendo de su gravedad, pero luego se dará cuenta de que eso forma parte del accionar político, del accionar social, y que no queda otra que continuar. Y con quién vas a continuar y a quién vas a apoyar, y la gente no tiene por dónde perderse. Entonces, yo creo que eso se repite, ¿no?, con los diferentes líderes verdaderos que hemos tenido en nuestra América, y con los líderes que se están construyendo, ¿no? Hay líderes que han cometido errores verdaderamente gigantescos, pero que los han asumido. Yo creo, por ejemplo, aterrizando un poco en lo que estábamos hablando, un Rafael Correa, al momento de rechazar su postulación y más bien apoyar a este Judas de América que lleva el nombre de Lenin, además, ¿no? Ha sido un error garrafalísimo, del cual seguramente está absolutamente arrepentido, pero formó parte de un concepto del líder de dar paso, digamos, a nuevas figuras, de generar un recambio, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora a la luz de los resultados podemos decir ha sido un gravísimo error, ¿no? ¿Qué puede decir Dilma Rousseff de haber elegido de candidato vicepresidencial a un sátrapa que ahora le ha dado la puñalada por la espalda a todo el pueblo brasileño? Y de esos ejemplos podemos seguir sumando y aumentando, ¿no? Entonces yo creo que en la cuestión del líder, el líder es líder en tanto también tiene un interlocutor que es el pueblo, y es el pueblo que, si no sabe ser un verdadero interlocutor inteligente, porque hay una inteligencia colectiva, entonces difícilmente podrá consolidarse como tal, es decir, como líder. Y lo vemos en los diferentes procesos, allá donde se ha ido desarrollando esta situación de manera positiva, pues estamos creando liderazgos nuevos, y nuevos que no solamente tienen que ver con una cuestión cronológica o de edad. Lo vemos en López Obrador, ¿no? Un hombre que de a poco va adquiriendo una talla continental que para nosotros es muy importante, porque se vuelve un referente de nuestras luchas también, ¿no? Y es un aporte, un apoyo, un sentimiento de decir, tenemos un hermano allá y él tiene acá una familia, y pues podemos ir apuntalando un accionar antiimperialista concreto que se tiene que reflejar en el bienestar de nuestros pueblos. Yo creo que esa es la talla de los líderes, aquellos que representan, hacen e interpretan el sentimiento popular. Claro que sí, y hablando de elecciones el año que viene, en octubre, pues ya dijo Lula que va a estar en la boleta, y qué barbaridad. Ahora sí que, ¿quién carambas le puede impedir volver a ganar la presidencia, Daniel y Fernando y Fer?
No, tremendo, tremendo lo de Brasil, tremendo lo de Lula. Muy felices con la chance que se van a estar jugando los hermanos de Brasil, donde a ver, yo creo que Brasil va a terminar de configurar el mapa político. O sea, nadie ignora la importancia territorial que tiene Brasil, el lugar que está ocupando, y me parece que ahí se va a terminar definiendo el partido. Con Brasil jugando del lado de los pueblos va a ser muy difícil que esta brisa bolivariana, dirían mis amigos en Venezuela, se vaya a apagar. Brasil es importantísimo y fundamental, y no solamente de tener un proyecto popular en Brasil, sino comandado nada más y nada menos que por un prócer contemporáneo, que por un tipo que va a quedar en la historia al lado de los grandes como lo es Lula da Silva. En cuanto a lo que ocurrió la semana con Alberto Fernández, hay que quizás tomarse el tiempo para explicarlo porque es importante. A ver, lo que dijo Alberto Fernández fue una barbaridad, y lo que dijo fue una barbaridad no tanto por lo que la gente a priori puede llegar a interpretar de lo que dijo, que a mí es lo que menos me preocupa, porque sabemos que Alberto Fernández no es una persona racista, Alberto Fernández no es un tipo de esos que ofenda a propósito, pero sí lo que dijo fue una barbaridad, que nadie se lo preguntó, totalmente a cuenta suya. Es más, ustedes pónganse un poquito en el lugar de Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez vino de España para hacerle un favor. Vengo, me siento al lado tuyo, digo que bueno, Argentina, y lo arruinó todo solo. Pedro Sánchez ni abrió la boca. Bueno, ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué ocurre lo que ocurrió el otro día? Porque esto yo lo vengo señalando hace muchísimo. Vamos a explicarle primero a la gente del otro lado que el líder del movimiento nacional y popular, póngale el nombre que ustedes quieran en la Argentina, no es Alberto Fernández, es una mujer que se llama Cristina Fernández de Kirchner, que es la mujer que ha transformado la Argentina, y Alberto Fernández fue elegido por Cristina, que le prestó sus votos para que sea presidente. ¿Y por qué se lo elige Alberto Fernández? Que no era un hombre cercano en los últimos años. Bueno, justamente Cristina se peleó, y lo digo en el buen sentido, porque cuando vos representás los intereses del pueblo, te tenés que pelear con gente. Nadie logra que millones de personas tengan un trabajo digno con buenos modales. Eso se logra dando disputas. Y bueno, Cristina ya se había encargado de mentarle la madre, dirían ustedes, al Fondo Monetario, al Estado de Israel, a la Embajada de los Estados Unidos, y con el nivel de deuda que nos dejó Mauricio Macri, esta gente con Cristina no se sienta a tomar ni un café. Y yo creo que Cristina, en su evaluación, eligió a un moderado como Alberto, que sí podía sentarse, que sí los acreedores le atiendan el teléfono, porque depende de esa negociación el futuro y de que coman millones de argentinos o no. Y Cristina hizo una renuncia histórica, porque una mujer que tiene todos los votos para ser presidenta, que entienda y tenga la generosidad de elegir otra persona que quizá tenga más chances de resolver los temas que apremian al pueblo, me parece conmovedor, y la historia terminará diciendo si eligió bien o no eligió bien. Alberto Fernández no es una mala persona, les descuento que no es racista, pero sí Alberto Fernández es una persona que se crió en el puerto de Buenos Aires con una concepción porteña, que la historia de la República Argentina está atravesada por los intereses de los privilegiados en el puerto de Buenos Aires en detrimento de todas las provincias. En Buenos Aires, por ejemplo, decir que se es hijo de los barcos, bueno, puede ser sostenible en algún punto, porque uno se encuentra a todas familias de esas olas inmigratorias italianas, polacas, españolas. Ahora, Argentina es un país enorme, mucho más grande que la ciudad de Buenos Aires, que es chiquitita así, donde hay infinidad de comunidades originarias, donde el 60% de los argentinos no venimos de los barcos. El 60% de los argentinos tenemos sangre originaria corriendo por nuestras venas. Ahora, Alberto lo que dijo, para los porteños, para los que viven en la ciudad, es algo absolutamente normal. Han creado esta fantasía de que la Argentina se construyó con las inmigraciones europeas del siglo XIX. Y es muy, muy, muy difícil, se lo puedo garantizar, de que una persona que nació y se crió en la ciudad de Buenos Aires lo entienda. Entonces,
Alberto Fernández después pidió disculpas, pero nunca entendió por qué la gente se enojó, porque dijo, se dice muchas veces que los argentinos venimos de los barcos, si alguien se ofendió le pido disculpas, y lo que tenía que entender nuestro presidente es que los argentinos no venimos de los barcos, somos mucho más que los barcos, venimos, además porque, a ver, vamos a explicar por qué es una barbaridad lo que dijo Alberto Fernández, porque si los argentinos venimos de los barcos no somos latinoamericanos, porque no tenemos nada que ver con los pueblos originarios, porque no somos hermanos latinoamericanos, porque yo sería una cosa diferente a ustedes, y eso es una mentira que explota ante la pared de la realidad de que somos exactamente lo mismo, porque en México hubo mismos flujos inmigratorios, porque en Brasil lo mismo, y ahí sí la barbaridad y el pedido de disculpas que enseguida salimos a decirlo, en nombre del pueblo argentino, sepan que no pensamos eso, y le pedimos disculpas a todos los hermanos de Latinoamérica. Ahora, Alberto Fernández quiso citar a este pensador que vos me vas a ayudar, Patricia, ¿cómo se llama? Mexicano. Hay muchos, ¿cuál? Alberto Fernández dijo, como dijo el pensador mexicano fulano, y dijo la frase que dijo, pero la pronunció mal, totalmente sacada de contexto, ya me voy a acordar el nombre. Hay una canción en la Argentina que se llama Llegamos de los barcos, que dice esta barbaridad que dijo Alberto Fernández de los mexicanos los indios, los brasileños la selva, los argentinos los barcos, y Alberto Fernández quiso citar a un gran pensador y terminó citando la letra de una canción, o aberrante el contenido de esa canción, pero es algo que en la Argentina lamentablemente al día de hoy es normal. Entonces, aclarar por un lado esto, yo doy fe, ustedes saben que yo soy muy crítico con el presidente argentino, soy muy crítico con lo que dijo, que es una barbaridad, pero sé que no lo dijo como un tono de desprecio. Algunos especulaban con que era una traición a Andrés Manuel López Obrador. A ver, fue mucho más sencillo de interpretar que esto, mucho más sencillo. Y después otra cosa, que es el significado de la palabra indio, que probablemente me va a ayudar acá Fer, que yo sé que en México el significado de la palabra indio tiene una connotación totalmente distinta que la que tenemos en Sudamérica, porque mucha gente lo sintió como un desprecio. Y acá en Sudamérica utilizamos indígena e indio como sinónimos. Evo Morales tiene una frase histórica que es, aquí gobiernan los indios y no los gringos, y se utiliza con orgullo o no, según el caso, pero que de ninguna manera Alberto Fernández utilizó eso como sinónimo de indio o indio con menospreciando a los indígenas. Eso creo que quede claro. Fíjate que es un tema que merece una profunda reflexión y mucho análisis. Por ejemplo, ya tú y yo hemos hablado de eso, Fer. Hay una superficialidad cuando se habla de, por ejemplo, los indios, aztecas, los mayas, víctimas, son superiores. La cultura maya es superior, los españoles son esto y lo otro. ¡Qué superficialidad! O sea, en serio. Y los blancos son mejores que los negros, y luego los negros, no, nosotros somos, ¿qué? Somos seres humanos. A ver, vámonos a hace 250,000 años que surgió el Homo sapiens sapiens en el centro de África. Todos provenimos del mismo ancestro. Y el color de la piel es meramente circunstancial, porque el que migró para Asia y los que migraron para Europa y se empezaron a poner albinos, o sea, ¿qué carambas tiene que ver eso? Y ahí es cuando yo digo que la educación tiene fallas espantosas porque no ha podido conectar al ser con su entorno y su historia. O sea, necesitamos estudiar ciencia. No porque yo diga que la ciencia, bueno, sí digo que la ciencia es lo máximo porque democratiza, porque 2 más 2 son aquí y en China, así creas en Buda o no creas en nadie, es lo mismo. Necesitamos eso, mucha claridad para andar con, yo les decía, ¿por qué tienen tanta alabanza hacia los aztecas? Claro que tenían sus virtudes, pero eran los desgraciados hijos de la fregada, o sea, que tenían a las tribus de alrededor jodidas, ¿no? O sea, somos seres humanos, somos una raza, somos una especie, pero somos la misma raza humana, mi querido Fer. Ya para ir cerrando, ¿con qué concluimos? Pero los emplazo a otra plática, porque no nos alcanza la hora. Adelante, Fer.
Patricia, esa es la parte grata de las pláticas que tenemos acá en este programa, que nos salimos con más preguntas que respuestas que queremos dar. Y bueno, a ver, mira, yo han hecho una ensalada ustedes tan terrible que empezaré con Dani para decirle que sí, plenamente de acuerdo con ese su juicio sobre Brasil, Lula, etcétera, siempre y cuando, mira que soy demagogo, siempre y cuando estos brasiquiños de cuernos no ganen el campeonato mundial a la Argentina. Segundo, México, terriblemente lindo, grande, claro, es verdad, nuestros probablemente nuestras organizaciones sociales precolombinas tuvieron cosas aberrantes, pero que yo creo que tienen el valor de que fueron nuestras, y creo que es en ese sentido que siempre los latinoamericanos hemos visto, qué sé yo, pues a lo azteca, a lo quechua, a lo aymara, ¿no es cierto?, como una expresión de lo nuestro, de lo que no debiéramos avergonzarnos con relación, en este caso, a nuestros pares europeos, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el sentido, y pues sí, ¿verdad?, que tendríamos que profundizar muchísimo más en estas cuestiones, y yo haría un desafío y una invitación para cerrar el programa, Patricia, porque sé que el tiempo nos castiga. Y bueno, la invitación, empezaré por la invitación. El 8 de octubre conmemoramos acá en Valle Grande el Día del Guerrillero Heroico, y pues tú, Patricia, bienvenidísima. Lo único que tienes que hacer es llegar, y ni siquiera a Valle Grande, llegar a Santa Cruz, que allí pues toda una organización de fans que tienes acá, aunque no lo creas, pues te va a atender y te va a traer acá a Valle Grande para que compartamos una conmemoración. Lo mismo a Dani. Y lo otro que yo decía es pues eso, ¿no? Esta decisión o este arrojo o esta vocación de decirnos latinoamericanos con nuestras diferencias, que eso es lo lindo, porque el día que seamos homogéneos todos, pues terminaré con un chiste del mexicano para devolverle las gentilezas, del mexicano que dice, pues acá en México somos todos muy machos. Y respondió el bolivianito y dijo, bueno, acá somos mitad machos y mitad mujeres, y la pasamos divino. Sí, mira, aquí a lo que voy es a esto. No, ¿por qué nos vamos a enorgullecer de algo que no controlamos? O sea, tu circunstancia de nacimiento, la raza a la que pertenezcas, ¿qué tiene que ver con lo meritorio? Enorgullécete de lo que logras. No, o sea, las mujeres en el concurso Miss Universo, qué vergüenza, caray, qué vergüenza. ¿De qué carambas? O sea, ¿cuál es el mérito de nacer con X o Y característica física? Ninguno. Cultívate, sé mejor, contribuye, y eso es todo. O sea, enorgullécete de lo que te debes a eso voy. O sea, yo no me siento ni, ¿cómo les explico? Me siento orgullosa de lo que puedo llegar a ser. Si soy india o soy española, me vale gorro eso. No me interesa. Soy un ser humano. Hay que ser humanistas. Mi querido, Dani, ¿con qué te despides? Me despido que acá lo tengo. Alberto Fernández dijo, como decía el pensador mexicano Octavio Paz, Octavio Paz había dicho que los mexicanos venían de los aztecas, que los peruanos venían del Inca y los argentinos de los barcos, que era una especie de burla de nosotros, de que ustedes tienen origen y nosotros venimos del mar, no somos nada. Ahora, solamente un argentino se puede tomar una ofensa como un elogio, y ahí estuvo Alberto Fernández. Pero a la hora de citarlo, en vez de decir esto que te acabo de decir de los aztecas y los incas, dijo, como dijo Octavio Paz, los mexicanos de los indios, los brasileños de la selva y nosotros de los barcos, que era una canción de un cantante de rock argentino que no tenía nada que ver con Octavio Paz. Ahora, explicarle esto a hermanos de otro país, imagínate un berenjenal tremendo, pero nada, con que quede eso claro ya hicimos mucho. Oye, se le cruzaron los cables, ¿eh? Totalmente. Y también que Alberto Fernández, cuando tiene un europeo al lado, se pone nervioso. Ya lo señalaba yo cuando estuvo en la conferencia de prensa con Andrés Manuel, que empezaba, no, porque nuestro amigo Macron, que Francia, ¿qué carajo hablar de Macron si estás en México? Dejá de hablar de los europeos, pero bueno,
tenemos un presidente que no es malo y no es racista, pero tiene una debilidad por los mandatarios europeos que estamos tratando de sacársela. Vamos a ver si lo logramos. El hombre y su circunstancia. Así es. Bueno, pues ha sido un enorme placer, Dani. Fue de verdad un agasajo platicar contigo, y como siempre lo es platicar con Fer, siempre es un agasajo. Yo creo que, y de verdad es un honor. Claro que voy a ir, mi querido Fer, por supuesto que sí, y ahí nos saludaremos en persona. Pues a todos los que tuvieron la gentileza de escucharnos el día de mañana, si no pudieron hoy, 8 de la noche por Sin Línea, esta charla que fue de verdad maravillosa y que esperamos no sea la última. Muy buenas noches, un abrazo enorme hasta Argentina, un abrazo inmenso hasta Bolivia, y nos estaremos escuchando. Gracias, Frauke, gracias, Jesús, gracias, Sin Línea, adorados compañeros todos. Muy, muy buenas noches.